Bienvenidos al encuentro de hoy, en el que abordaremos una breve introducción a la noción de teoría del caso y vamos a ver cómo podemos aplicarlo para un caso fácil. En los sistemas donde predomina la oralidad, que en la actualidad son tanto sistemas penales y también civiles, es necesario contar con técnicas de litigación oral, que son las que nos van a permitir introducir la información en el juicio, ya que se supone que toda la información va a ser escuchada y vista por el juez, ¿sí? Ya sea que por el decisor, podríamos decir, puede ser un solo juez, un tribunal, un jurado. Bien. Entonces, las técnicas de litigación oral sirven para persuadir al tribunal, para convencer. Es la forma en la que cada una de las partes va a contribuir a que el juzgador, el decisor, tenga una mejor comprensión sobre las cuestiones que se discutan y a su vez sobre las versiones que cada una de las partes tiene respecto de los hechos. Entonces, podemos decir que son el instrumento mediante el cual el litigante o las partes pueden transmitir un mensaje al juzgador de una manera eficiente y eficaz. Es importante destacar que si bien las técnicas de litigación son fundamentales para los sistemas en donde predomina la oralidad, eso no significa que no nos puedan ayudar también a presentar los casos de manera escrita o a llevar adelante casos cuya tramitación sea escrita. Bueno, entonces, ya dijimos el tema de las técnicas de litigación. Ahora, bien, ¿qué vamos a usar como guía de nuestro camino para poder afrontar, como dijimos en un principio en la presentación, cualquier tipo de casos? Bueno, la teoría del caso. Esta va a ser nuestra herramienta básica. Es una metodología de trabajo. En ese sentido, entonces, es el planteo que cada una de las partes que participan en un litigio o en un conflicto, que puede llegar a juicio o no, va a realizar desde el primer momento, ¿sí? Desde el primer momento en que toma contacto o que toma conocimiento con los hechos que se le presentan. En este caso, al abogado se le van a presentar muy probablemente el cliente o el asistido si se trata de un caso penal. Entonces, vamos a hacer ese planteo para darle un sentido o un significado a los hechos, que ya vamos a ver cómo lo vamos a ir haciendo, a las normas jurídicas, ya sea las normas de fondo, como las normas procesales o de forma, que nos indican los pasos en un juicio, o incluso las normas de los pasos que tenemos que hacer incluso antes de un juicio, y también de toda la prueba o el material probatorio que vayamos consiguiendo, ¿sí? Entonces, la teoría del caso va a ser la versión de los hechos que va a ser asumida por cada una de las partes a través de un pensamiento lógico jurídico, que nos va a servir para argumentar. Si estamos en un juicio, si llegamos a un juicio, en las audiencias. Si todavía no hemos llegado a un juicio, incluso en los encuentros que podamos tener con los abogados de la otra parte, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, seguimos con la otra diapositiva. ¿Cómo debe ser una teoría del caso?
La teoría del caso la vamos como metodología, la tenemos que aplicar respecto de cualquier caso, desde el caso más simple hasta el caso más complejo. Siempre va a estar orientada a un hipotético juicio oral, aunque no sea necesario llegar a él. Aun cuando podamos arreglar extrajudicialmente el conflicto, es importante que todo nuestro trabajo previo lo hagamos pensando en que tendríamos que llegar a un juicio oral. Esta teoría del caso, como versión de los hechos, ¿sí? En base a un pensamiento lógico jurídico y con la prueba en la que nos vamos a fundar, tiene que ser permanentemente revisada. Es decir, que tiene que ser flexible. ¿Por qué tiene que ser permanente revisada? Porque a medida que aparezca la prueba, puede ser que esta teoría tenga que ir cambiando. Única. Esto no es opuesto a que sea flexible. Tiene que ser única porque en el caso de que ya lo presentemos, tengamos que presentarlo ante un tribunal, es poco creíble que tengamos una versión de los hechos en un sentido, pero que si no les convence eso a la otra parte o al juez, tengamos otra. Eso va a hacer que pierda credibilidad nuestra teoría del caso. Ahora bien, no tenemos que confundir el tema de la unicidad de la teoría del caso de las posibles diferentes interpretaciones jurídicas de los hechos. Entonces, que una teoría del caso sea única significa estar relacionado con los hechos. Como les decía antes, no puedo decir que el señor estaba acá y a la vez decir que si no creen que estaba acá, voy a decir que estaba en otro lado al mismo tiempo, en el mismo momento. Eso es distinto a decir que sí, el señor estaba acá. Yo puedo decir que el señor estaba acá, por ejemplo, y que si bien mató, suponiendo que estemos en un caso penal, mató a esta persona, este hecho no fue un homicidio doloso, sino que fue culposo. Eso va a ser una interpretación jurídica de los hechos. No significa que, porque si yo reconozco que esta persona mató, bueno, reconozco ese hecho, pero digo, yo voy a probar que fue en defensa propia. Y el otro, por ejemplo, va a decir, o que fue culposo. Y el otro va a decir, no, no, esto no fue culposo, fue doloso. Eso es una interpretación jurídica de los hechos, ¿sí? No es lo mismo. Bien. Además, la teoría del caso tiene que ser coherente, ¿sí? Coherencia que tiene que ser lógica, es decir, cómo fueron ocurriendo los hechos. Existe una lógica común que todas las personas podemos entender, que si yo digo que si este hombre iba caminando y que de repente se puso a volar, por ejemplo, eso no es coherente porque no es lógico. Pero además los hechos, esta concatenación de los hechos, tiene que ser lógica, pero además tiene que tener una coherencia en cuanto a las motivaciones. ¿Por qué una persona hace lo que hizo? Esto muchas veces es más relevante en casos penales porque eso hace no tanto por ahí a la cuestión jurídica, sino más bien a la cuestión de la credibilidad de la versión de los hechos, de cómo ocurrieron los hechos. Simple y clara. Simple y clara se relaciona con la manera en que yo expongo esta versión de los hechos. Si yo empiezo a ponerle muchos aditamentos que no tienen que ver con las cuestiones básicas que yo necesito
para apoyar la postura de mi cliente o de mi asistido y no tiene un orden, una secuencia lógica, ¿sí? Lo que voy a hacer es confundir, ¿sí? No va a ser clara, no va a ser simple. Eso es importante, siempre formularlo de la forma más simple posible. Verosímil en cuanto a la credibilidad de cómo han ocurrido los hechos. Breve, eh, la cuestión de este aspecto, que es lo de ser breve, no tiene que ver con que sea resumida, sino que tiene que poder explicar toda la secuencia lógica, se tiene que poder explicar en forma concreta. ¿Sí? Esto también se relaciona con la característica de que una teoría del caso tiene que ser simple y clara. Tener todos los elementos, todos los hechos que sean probados y explicados, redactados o relatados de una forma concreta, breve. No resumida, sí breve. Y por último, es importantísimo esta parte, la teoría del caso debe ser consciente. ¿Consciente en qué sentido? Que nuestra teoría del caso muchas veces puede tener debilidades, ¿sí? Entonces, bueno, esas debilidades las tenemos que conocer y tenemos que adelantarnos, porque la otra parte muy probablemente ya haya notado cuáles son las debilidades de mi teoría. Entonces, no podemos dejarlas de lado como si no existieran. Y además también cuáles son las fortalezas que tiene la teoría del caso de la otra parte. Ahora bien, ¿por qué decimos que la teoría del caso es una herramienta metodológica? Bueno, porque una vez que nosotros tengamos muy claros cuáles son los elementos, es decir, los hechos, el derecho y la prueba, vamos a poder tomar mejores decisiones en nuestro caso, ya sea al llegar al juicio oral o aún antes. Podemos aconsejar a nuestro cliente que conforme a la prueba que tenemos, es importante que sigamos adelante o que hayan algunos aspectos que nos reclamemos, ¿sí? Por ejemplo, no reclamaremos daño moral o no reclamaremos algún lucro cesante porque no lo podemos acreditar. Bien, y de esa manera justificamos nuestras decisiones. También vamos a analizar nuestras evidencias, nuestra prueba y la de la contraria. Y para lograr mayor persuasión, iremos viendo el orden en que vamos a presentar la prueba ante el juez. ¿Y cómo está formada la teoría del caso? Bueno, podemos decir que tiene tres partes. Una parte fáctica, que vamos a llamar teoría fáctica, una parte jurídica, que vamos a llamar teoría jurídica, que son las normas que vamos a tener siempre en cuenta para ver los hechos y analizarlos, y la teoría probatoria, que lo que va a hacer es tener en cuenta qué evidencia tenemos para apoyar, para comprobar los hechos y el sentido que ellos tienen. Vamos a poder aplicar la teoría del caso como metodología para cualquier caso, desde el más simple hasta el más complejo. ¿Recuerdan el caso de la multa de la camioneta que atravesaba un semáforo en rojo? Bueno, vean los datos que surgen de aquí de la multa que le llega a el señor José Martín López. Dice que el día 27 de mayo de 2025 a las 10:32 habría cometido una infracción consistente en cruzar una encrucijada con el semáforo en rojo. En principio sería al mando de una camioneta blanca.
es la teoría fáctica. Lo primero que vamos a hacer va a ser identificar los hechos jurídicamente relevantes y susceptibles de ser verificados en el juicio. Vamos a formular estos hechos como proposiciones fácticas, es decir, todos aquellos pequeños hechos cortitos que se pretenden demostrar. Y van a contener la acción, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, los instrumentos utilizados, los resultados de las acciones. La proposición fáctica es una afirmación de hecho que aporta una información muy limitada. La teoría del caso, vamos a ver, que contiene múltiples proposiciones fácticas. Adelantamos que la teoría del caso está formada por múltiples proposiciones fácticas que sustentan la teoría jurídica. Bien, lo ideal es que existan varias proposiciones fácticas por cada elemento de la teoría jurídica y varias evidencias respecto de cada proposición. Esto se va a dar por ahí en casos complejos. Veamos las proposiciones fácticas del caso según la Oficina de Tránsito de las Heras. Una proposición, vean que es cortito. El día 27 de mayo de 2025, a las 10:32 horas, transitaba por Avenida de Acceso Norte de Las Heras un automotor dominio LEN 294. Una proposición. Otra proposición. El automotor dominio LEN 294 atravesó la encrucijada de Avenida de Acceso Norte y Manuela Sáez de Las Heras. La siguiente. El automotor atravesó la encrucijada con el semáforo en rojo. Y la última, el automotor dominio LEN 294 pertenece al señor José Martín López. Como ven, acá tenemos el hecho, pequeños hechos, y del que surgen las circunstancias de modo, tiempo, lugar, ¿sí? Consecuencias de las conductas y antecedentes. Ahora veamos qué es la teoría jurídica. Bien, la teoría jurídica es el derecho aplicable a los hechos que venimos analizando. Ahora bien, el derecho, ya sabemos que es un sistema y no es generalmente una sola norma. Hay que ver que son muchas normas. Tenemos que ver los componentes básicos de la constitución de una norma y analizar si cada uno de ellos se da o no en el caso que tenemos bajo nuestro análisis. Entonces, vamos a analizar todo el derecho aplicable. El derecho de fondo, el procesal, el constitucional, los tratados internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso todo lo aprendemos en la facultad. Veamos la posible teoría jurídica de la Dirección de Tránsito de las Heras para el caso particular. Vean la cantidad de normas que analizamos acá. Por ejemplo, el artículo 52 de la Ley de Tránsito, en su inciso 37, dice que está prohibido atravesar una encrucijada con el semáforo en rojo. Además, que constituye una falta gravísima atravesar un semáforo en rojo y que para el caso de las faltas gravísimas corresponde una sanción de multa de hasta 1000 unidades fijas. Por otro lado, la norma, en su artículo 91, también dice que cuando no se identifica al infractor, la presunción de la comisión de la falta recae sobre el titular registral del vehículo que ha cometido la infracción. Bien, y luego tenemos las normas que determinan el valor de la unidad fija. Finalmente, llegamos a la teoría probatoria. ¿Qué son? Son las pruebas, la evidencia que sustenta
los hechos, sustenta la teoría fáctica. Vamos a verificar cuáles son las pruebas convenientes que soportan la conducta de las partes y su responsabilidad. O, en su caso, la ausencia de esta prueba. Entonces, hay que demostrar de qué forma la evidencia apoya mi teoría fáctica y la teoría jurídica. Hay dos aclaraciones que tenemos que hacer. Lo que abunda sí daña. No vamos a ofrecer 5 testigos para acreditar un solo hecho. Probablemente con 1 o 2 testigos sea suficiente y lo que sí podemos hacer es tener variedad de evidencias. Puede ser testigos y además alguna documental como una foto, un informe de alguna autoridad pública o de algún lugar privado. ¿Sí? Y hay otra aclaración muy importante. Si hay una afirmación de hecho que no tiene prueba que la acredite, lo que debemos pedirle al juez es que al momento de valorar el caso tenga a esa afirmación de hecho como que no ha sido probada y por lo tanto que no la tenga en consideración. ¿Qué teoría probatoria tiene la dirección de tránsito de las eras en el caso de la multa? Bueno, dice que hay un registro fotográfico del que surge que el automotor dominio LEN 294 atravesó una encrucijada con el semáforo en rojo. Tiene una foto. Y además tiene datos que le ha dado la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor, del que surge que el vehículo LEN 294 es de titularidad del señor José Martín López. Ahora veremos entonces cómo podemos formular la teoría del caso de la Dirección de Tránsito de las Eras respecto de los hechos que hemos estado analizando. Entonces, la vamos a formular aquí juntos. Podemos decir que la teoría del caso de la dirección de tránsito es que el día 27 de mayo de 2025, a las 10:32 horas, un automotor dominio LEN 294 que pertenece a José Martín López atravesó una encrucijada con el semáforo en rojo cuando transitaba por Avenida Acceso Norte, intersección Manuela Sáez de las Heras. Esa conducta es una infracción gravísima y por ello corresponde la aplicación al titular del automotor de una multa de 1.000 unidades fijas, equivalente a pesos 420.000. Y todos estos hechos estarían acreditados por una fotografía que se acompaña y además por el informe de la Dirección del Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Ahora a ver la posible defensa y vamos a formular una teoría del caso Miren las proposiciones fácticas, las pequeñas proposiciones que en conjunto forman la teoría fáctica de esta defensa. El automotor que el día 27 de mayo de 2025 a las 10:32 horas transitaba por Avenida Acceso Norte y Manuela Sáez es una camioneta blanca. Bien, esa es una. La segunda, la camioneta blanca no tiene dominio visible en la fotografía. Otra, el automotor dominio LEN 294 es un Ford Fiesta rojo. El automotor dominio LEN 294 pertenece a José Martín López. Observen que esa proposición fáctica es idéntica en la teoría del caso de la acusatoria y la teoría del caso de la defensa. Y por último, el día 27 de mayo de 2025 a las 10:32 horas, el automotor dominio LEN 294 se encontraba estacionado en la plaza de estacionamiento del English Institute, donde trabaja el señor José Martín López, quien también se encontraba allí. Observen que la quinta proposición fáctica es una proposición que va a apoyar
todo lo anterior, porque evidentemente lo que queremos demostrar acá es que el automotor que figura en la foto no es de José Martín López, tampoco en principio era él quien conducía, por lo cual no se le puede aplicar una multa. No coincide la fotografía de la que surge, que es una camioneta blanca, con lo que surge de los datos de que es un Ford Fiesta rojo. La quinta de estas proposiciones fácticas, si nosotros podemos acreditarlo, le va a dar aún más credibilidad, mayor convencimiento de que evidentemente no corresponde que le apliquen una multa al señor José Martín López. Como teoría jurídica, podemos hablar del artículo 91 de la Ley de Tránsito, que en ese sentido coincide en un punto con la teoría jurídica de la parte acusatoria, y es que cuando no se identifica al infractor, la presunción en la comisión de falta recae en el titular registral del vehículo automotor. Ese por un lado. Y por otro lado, observen que nos vamos a la Constitución Nacional, ¿sí? El, el derecho como sistema. Entonces, sabemos que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esto sería lo más importante. Para que al señor José Martín López le apliquen una multa de tránsito, tiene que haber cometido algún hecho, ya sea ser, por ejemplo, el que conducía el automotor, que en este caso era una camioneta blanca, por un lado, y además también podría ser, conforme a la norma aplicable, que sea el titular registral del automotor que cometió el hecho. Y ya vamos a ver lo que vamos a acreditar en este caso. Para este caso, se me ocurren a mí estas pruebas, podríamos tal vez tener más como testigos y alguna fotografía actual del automotor, que es un Ford Fiesta rojo, con la foto de la matrícula o de la chapa del dominio. Pero, a grandes rasgos, por ejemplo, la prueba podría ser en este caso la fotografía base de la multa, porque de la misma surge que hay una camioneta blanca, el título de propiedad, ¿sí? O el informe de dominio del automotor LEN, de donde surge esto, que es un Ford Fiesta rojo, que el señor José Martín López es el titular. Y acá agregamos algo más, porque dijimos que queríamos darle mayor credibilidad a nuestra teoría del caso. Entonces, podemos decir que pedirle al English Institute que informe que es el día 27 de mayo de 2025, el señor José Martín López estaba trabajando entre las 7:45 hasta las 12:30. Por un lado, es decir, ¿esto qué es lo que nos acreditaría? Bueno, que si estaba en ese lugar no puede haber estado, por ejemplo, conduciendo el automotor que figura en la fotografía. Por un lado. Y por otro lado, podemos ofrecer videograbaciones de las cámaras de seguridad de la plaza de estacionamiento del trabajo de este señor del día 27 de mayo de 2025 entre 7:40 y 12:35 del que surja que ahí estaba estacionado el auto. Es decir, que no habría ningún hecho que permita sancionar con multa al señor José Martín López. Todo lo que hemos hablado, ¿se animan ustedes a formular cuál sería la teoría del caso defensiva de José Martín López? Piénsenla, con todos los elementos de las tres partes de la teoría fáctica, jurídica y probatoria, piensen cómo la formularíamos. Bueno, por último, entonces, siempre tenemos que detectar las debilidades de nuestro caso.
Hay que analizar nuestra propia teoría del caso, todos los aspectos fácticos, jurídicos y probatorios, y también analizar la teoría del caso de la contraria. De esa manera vamos a poder detectar los aspectos deficitarios que tenga nuestra prueba y si es muy deficitaria, es preferible no usarla. ¿Qué les parece a ustedes en el caso de la evidencia que tiene la Dirección de Tránsito de las Heras y que usa para aplicar multa al señor José Martín López? Yo creo que es muy deficitaria. Lo recomendable en este caso hubiera sido directamente no aplicar la multa, porque no surge correctamente el número de matrícula, no se corresponde el tipo de automotor con el automotor que es de propiedad del señor López. Entonces, lo mejor hubiera sido en este caso no aplicar multa. Bien, si fuera un caso complejo y tenemos alguna prueba, que es la única prueba que tenemos y es muy deficitaria, pero es lo único que hay, bueno, y la tenemos que usar porque si no, no hay defensa posible, lo importante es adelantarnos a esta cuestión y hacerlo saber, ¿sí? No querer esconderlo, porque eso nos hace perder credibilidad. Puede ser que tratemos de explicar por qué es deficitario, ¿sí? Bien, entonces nunca se recomienda ocultar la debilidad de la prueba con la esperanza de que la contraparte no lo advierta, porque evidentemente esto sería eh, menospreciar a la contraparte y eso nunca es bueno. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar con las actividades que tenemos previstas para la actividad de hoy.